Tonito, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy agradecido al Ex Academy y al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, a todos ustedes por dedicarse este domingo en un espacio para poder capacitarse y conocer más de la materia. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla y empezamos a explicar. ¿Se observa la pantalla? Sí, doctor, sí se Ya, observa. muy amable, doctor. Gracias. Bueno, ya. El tema que se me ha designado es la emisión de disposiciones fiscales y providencias. Acá tenemos que entender lo siguiente. El Ministerio Público, para que pueda pronunciarse, para que pueda formular un acto que ordena, esto es exponer un razonamiento, tiene tres tipos de actos. Tres tipos de actos, ¿no? Primero, se dictan disposiciones. Esto es lo común, son actos para ordenar un archivo, ordeno promover investigación preliminar, ordeno una cosa, todo acto que es razonado, sustentado, con un grado de congruencia, motivado. ¿Mm? Asimismo, providencias, que solo sirven para dar un lineamiento, un orden, una estructura de continuidad a la investigación. Por ejemplo, una providencia de téngase presente y agrégase a los antecedentes penales que son negativos. No voy a emitir una disposición, no voy a indicar las funciones de la fiscalía, la razón de ser, qué documento ha llegado, para qué sirve el documento, si se valora o no se valora. Es para viabilizar, recuerden el principio de la economía procesal y la celeridad. No todo tiene que motivarse, ¿no? Hay actos que son de mero trámite, entonces las providencias son para mero trámite. Y los requerimientos es una facultad que tiene el Ministerio Público a fin de peticionar al Poder Judicial para que ellos puedan ordenar y puedan resolver. ¿Y por qué al juez y no al fiscal? Porque hay límite, justamente en la división de poderes que se tiene. El juez tiene un grado facultativo para poder ordenar, para poder limitar. Pues, por ejemplo, un claro ejemplo que acá señalo es el tema de la detención. La detención la puede hacer la policía en flagrancia, no el fiscal. Inclusive hace poco se dio una casación donde el fiscal había ordenado que se detenga. El fiscal no ordena. En la práctica te puede consultar el policía. ¿Por qué? Porque es parte de la función. No diría supervisar, pero sí coordinar. Entonces, el cuerpo policial, recordemos, acá tenemos una investigación jurídica de la Fiscalía y la investigación técnica policial. El órgano técnico te consulta, un investigador jurídico, que señora, tengo este caso, debo no detener. Es que no puede decir detén, o sí. Lo que puede es dar las pautas, ¿no? Explicar. Y el policía, dentro de su capacidad de análisis, viendo el contexto del hecho, si es o no es flagrancia. Estos casos se ven mucho, por ejemplo, en violencia por ejemplo, de tu familiar, por el tema de desobediencia a la autoridad o el incumplimiento de ley de protección, si hay o no hay flagrancia, y las horas, inclusive hay una casación, perdón, hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde hable la flagrancia en estos casos. Unos son partidarios de la flagrancia, que es la directa, que es la instantánea, a la cuasi flagrancia, la que vemos después del hecho, después del hecho. Entonces, acá se ponen esos aspectos, que siempre ocurre un detalle. Por ejemplo, el incumplimiento es 6 de la mañana, pero a las 6 de la tarde podría tener. Una postura del tribunal dice que no, porque no es un red de flagrancia, otro dice que sí, porque son tres tipos de flagrancia. Entonces, estos aspectos que tienen una orden judicial o son actos propios de la policía, tienen que requerirse, ¿no? En el particular, con la orden judicial. Por eso requiero al juez, expongo al juez. Y el juez va a analizar mi pedido con los principios, con el conocimiento que tiene para emitir un pronunciamiento. Son los tres actos que la Fiscalía emite: disposiciones, providencias y requerimientos. ¿En base a qué deben ser? ¿En base a qué? Entonces, vamos a hablar de normatividad con análisis práctico. Artículo 64 del Código Penal. Señala, porque a veces se dice, pero no hay un manual específico que señale, pero no, es que no se necesita un manual para lo que está claro, que es un tema de puro derecho, que es un tema que inclusive en los cursos básicos se nos señala de la debida motivación. No se trata de disponer por disponer, no se trata de hacer un traslado. Salvo el traslado, acá sí señalo en esto, tengo una denuncia, ¿no? Y la observación de la defensa puede ser por ambos lados. Si yo transcribo la denuncia,
se me va a observar por qué transcribo, por qué no adiciono elementos de tipo penal. Y si yo adiciono elementos de tipo penal, se va a indicar por qué el fiscal comete prevaricato adicionando. En la práctica se da. Adicionar o transcribir te va a cargar responsabilidad funcional. Desde mi punto de vista, debemos de realizar una transcripción casi adecuada en preliminar, en investigación preliminar. En investigación preparatoria ya está una imputación. Esos son los grados que se tienen, ¿no? Sospecha inicial, indicios reveladores, una imputación. Pero en preliminar, soy de la idea que se puede. ¿Por qué? Porque puede ser una comunicación administrativa. ¿Sí? En un delito contra la administración pública, de repente es un tema netamente civil, lo que lo puede ver OCE, no necesariamente de corrupción. Que tenga apariencia delictiva es muy diferente. Pero esto parte del debido análisis justamente de estas funciones. Por ejemplo, el Ministerio Público formulará disposiciones, reglas y conclusiones en forma motivada. Motivada. O sea, cada acto debe indicar por qué y específica, de manera que se baste a sí mismo, sin remitirse a decisiones judiciales ni a disposiciones anteriores. Acá explico algo. Si tengo una denuncia inicial de una hoja, estoy indicando. Esa hoja debe tener una apariencia delictiva, una sospecha simple, básica. ¿Qué tal yo digo, no tengo una imputación, no tengo una imputación acá, entonces no voy a colocar el nombre del investigado, ¿no? Del investigado. Es contra lo que resulten responsables. Pero ya mencionaron nombres. Entonces, el investigador va a decir, si ya me han mencionado, ¿por qué no me has avisado esta comunicación para poder defender? Y si se le avisa, ¿no? Han mencionado tu nombre en esta comunicación, o sea, me refiero con la disposición fiscal, ¿no? Igual observa, ¿y cuál es la imputación? Es justamente, tengo que investigar a nivel preliminar para tener la imputación. Creo que ese es el espíritu del legislador, ¿no? Y esto lo comprobamos con los requisitos de la denuncia. Los requisitos de denuncia, de igual manera, señalan estos aspectos. ¿Cuáles son? Que básicamente el hecho, no dice imputación. Si se menciona sí, da la facultad que se pueda mencionar o no al denunciado, si es que se encuentra. Esa es la diferencia, ¿no? Y de encontrarse el agraviado, a veces no se puede determinar quién es el agraviado. En investigación preparatoria de ser el caso, de determinarse si es el agraviado, ¿no? Un error que se tiene en interpretación inicial es lo siguiente. Se solicitaba la prisión preventiva mediante una solicitud antes. ¿Qué cosa ocurría acá? Antes se requería la prisión preventiva, una solicitud, tal cual se señala, una solicitud. O sea, en una hoja se ha formalizado, ¿no? Y se comunica que se va a solicitar prisión preventiva. O en la misma formalización, en un otro sí, se requerirá prisión preventiva, o se requiere prisión preventiva que será sustentada en la audiencia. Eso no es la razón de ser. Inclusive había quejas en OTSI, había quejas en OTSI, este control interno, porque no se sustenta. Yo era la postura años atrás, del año 2010 más o menos, que se sustente por escrito. El fiscal va a oralizar lo sustentado. No es una comunicación. ¿Sabes qué, señor magistrado? Voy a presentar en la audiencia con su permiso, ¿no? O te comunico que voy a presentar y ya te digo cómo y por qué, permiso. Entonces, pero hubo casos, parece un poco hasta lesivos en solo hacer. Ahora, algo más, inclusive, por si fuera poco, por eso en la práctica se va dando cuenta diferentes aspectos y errores, errores que hasta son horrores, en el sentido, el que se acabo de decir, y otro más. ¿Cuál es el otro? Cuando se realiza una calificación de la formalización. Particularmente, yo no soy parte de una calificación, no estoy realizando un pedido, un requerimiento de la formalización. Lo que estoy haciendo es comunicar. Esto sí solo es una comunicación, nada más. Solo estoy comunicando, nada más. No estoy requiriendo que se acepte. Existen pronunciamientos de la Sala Superior, de la Sala Nacional, que señalan que es una comunicación, no es un acto de admitir ni procedente. Es una autonomía fiscal. Quizás son los rezagos que se tenía del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que se extrapola una formalización con un autopertorio, quizás, pero no podemos extrapolar, estamos en otro sistema. No, si imagino realizar una función del nuevo código con el command law, otro sistema,
para tratar de hacerlo más óptimo, no es correspondiente, porque siempre debe haber grados de contradicción en cada para que se entienda en simple cristiano, es como si que vayan a un médico que tiene un tratamiento y vas a extrapolar un tema de medicina natural, y vas a extrapolar lo que otro médico te va a señalar. No llegarías a la finalidad, es la recuperación de tu salud. Es lo mismo, ¿cuál es la finalidad de tener un sistema de ese garantista? Entonces, si se habla que es un garantista, el Ministerio Público tiene autonomía, tiene este monopolio de la investigación. No entiendo por qué un señor magistrado va a calificar. No estamos extrapolando, pero ¿no? Quizá dentro de los temas sí tiene la facultad de investigar y de sentenciar. Ya no estamos en el sistema. Pero ocurría en los primeros años, ocurría. Nula tu formalización y, por tanto, nula tu prisión por ser un petitorio persona. Se daba, ¿no? Entonces, lo cual atentaba con lo previsto en el 122, numeral 5, que señala también la norma, que ya está en el código. Quizás eso sucede porque no realizamos interpretación sistemática. Ya está en el código, no es necesario precisar. Se realizan precisiones, me parece, ya por eso señalo, es una incorrecta interpretación con un incorrecto uso de diversas figuras procesales generan problemas que deben ser resueltos por las salas o casaciones o TC. Entonces, ¿qué artículo atentaba? Las disposiciones y requerimientos deben ser motivados en el caso de los requerimientos. En el caso estarán acompañados. Bueno, acá también, se tiene veces en la parte que se señala, mándame toda la carpeta fiscal, ¿no? El juzgado te requiere, pero el código es claro, te dice elementos de comisión. No se podría mandar todo. La norma no señala todo. Justamente por eso hablamos de las garantías, de la imparcialidad. Entonces, si yo como fiscal estoy dando en base a elementos, pues, quizá el sentido no deja de tener razón, en quiero conocer un todo para decidir, ¿no? De repente tú como fiscal, tu elemento de convicción es para ti, ¿no? ¿Qué te convence como fiscal? Pero quiero conocer un todo. Entonces, en base al todo yo voy a resolver. Podría ser por ese lado, pero el código no señala el elemento de convicción que se va a correr traslado a la defensa y que la defensa podría revisar la carpeta. Más incorporar nuevos elementos de cargo y de descargo. Ojo, acá preciso algo, elemento de cargo y descargo está la obligación del fiscal de obtener. El fiscal está obligado a elemento de cargo para correcta imputación y de descargo que pueda acreditar la inocencia del imputado. Por eso el fiscal archiva, por eso el fiscal sobresee. La carga de la prueba es de la fiscalía. Jamás funciona al revés, no existe. Entonces tenemos que ir en ese sentido. Cuando se emite una disposición fiscal, ¿no? ¿Cuándo se realiza esta disposición fiscal? El inicio de la investigación vamos a promover con el grado de sospecha simple o sospecha inicial, o cuando archivo, acá tengo que sustentar correctamente, no puedo hacer figuras, entre comillas, planchas, sino tengo que saber por qué. Depende cada hecho. Recordemos que a casación llegan, pues, en su mayoría, delitos, vamos a llamarlos grandes, ¿no? Porque no son públicas, lavado de activos, que tienen detalle, y muchas veces ya tienen informes de control, ¿no? Tienen denuncias ya detalladas de las procuradurías. No lo vamos a comparar con un caso de hurto de celular contra los que resultan responsables. A veces ocurre eso, la extrapolación, o sea, por un caso grande, razonado, he metido un pronunciamiento, y para el pequeño quiero forzar la figura, pero ¿de dónde saco datos? No puedo extrapolar, esa es la famosa extrapolación. No, estoy extrayendo ideas negativas. Quizá por otro caso presente sí se podría permitir. La conducción compulsiva de un imputado testigo perito, ¿no? Cuando pese a ser emplazado durante la investigación no cumple con asistir. Esto es, yo tengo que sustentar mi posición. Se ha citado a la persona de X con cargo de notificación de X que domicilia en lugar de X, y este domicilio lo ha señalado, y quizá, ¿no?, en una entrevista policial, o se encuentra en su ficha RENIEC, tengo que motivar. ¿Por qué lo voy a citar compulsivamente? Con el orden público. Entonces, eso debe ser motivado, no solo puede ser el nuevo trámite. Desde mi punto de vista debe ser inclusive con una fecha cierta. Lo estoy citando, por ejemplo, ahora, ¿no? Digamos que cae viernes 29 de octubre. Entonces, con la debida antelación para el 29. Si pasa el 29 a las 9 de la mañana, ya no es válido. Ya no es válido la conducción, pero no lo puedo citar de manera abierta. Esto no tiene un carácter de requisitoria. Muchas veces se da, ¿no? Se ha visto también casos en que se cita de manera abierta y se lo ubica, y el tema del traslado, ¿quién lo va a transportar? Si citas a alguien, por ejemplo, en la ciudad de Cusco se encuentra en Arequipa, y el traslado, ¿quién lo va a cubrir?
Bien, se dan cuenta. O sea, hay varias cositas que se van puliendo con la práctica. La normatividad, ¿no?, de excelentes lineamientos, hay que saber aplicar de acuerdo al caso, de acuerdo a la función que se viene cumpliendo. Continuando, ¿no?, con la intervención policial, inclusive existe un delito que sanciona al funcionario que recurre al orden público cuando no es necesario. Entonces, acá debes motivar por qué vamos a coordinar con otra institución, ¿no? Cuando aplicamos el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque con eso va a finalizar en la investigación, ¿no? La abstención del uso de la acción penal cuando se realizó el principio. Y todo acto que requiere una motivación fiscal. Vamos a motivar, vamos a señalar las razones, ¿no?, por qué, las causas, ¿no? Y como dice la ley de la carrera fiscal, esta que nos detalla de manera clara, nos dice que el Ministerio Público debe ver el rol, es responsable de su rol social. Es responsable de su rol social. Por eso se habla de contienda, de cómo haber contradictorios si es que no existe una parte, entre comillas, acusadora y una parte que defiende. Esos son principios, ¿no? Y el ente imparcial es el Poder Judicial. Ambos cumplen sus roles. Son, digamos, lineamientos laborales que se tienen. Con objetividad. Objetividad, recalco eso, objetividad. A veces se señala que el Ministerio Público, para percepción de algún sector, es obligado a acusar en todo. No es así. No es así. El código nos señala objetividad y por eso recalco a figuras como el archivo, el sobreseimiento. Y de igual manera, la defensa también tiene diversos mecanismos para poder llegar a una terminación anticipada, poder solicitar una reducción de pena y diversos beneficios. Entonces, ambos tienen una función y ciertas salvedades. Debe haber un sustento de fondo, pero en todo lo que vas a dar a fondo, el código dice, doctor, de que todo se motiva, y de igual manera debe ser en las prórrogas, puede motivar, pero acá un poquito de proporción, un poquito de criterio. No vas a motivar igual en cada disposición. Una formalización, por supuesto, porque está subiendo de rango esta investigación, ¿no?, en donde tienes que indicar, ¿no?, una imputación necesaria. Esta imputación necesaria de la persona X realizó tal día, tal hora, en tal lugar, esta acción, y ya subsumes este hecho con la adecuación en un tipo penal, con los verbos rectores y las características del mismo. O el archivo de igual manera. Tienes que, estás obligado a motivarlo. No vas a decir, por ejemplo, en el archivo, se presentó la denuncia y después de un año no se lograron obtener las filmaciones o las cámaras de seguridad. Sí, pero has recabado, aparte de oficiar, has ido a la institución, has levantado las actas, los apercibimientos, has remitido copias por desobediencia a la autoridad sin te han querido dar. Si ha habido responsabilidad funcional de alguien, ¿lo has hecho? No. Entonces, ¿qué vas a motivar en esos casos? No has agotado la investigación. Y cuando solamente debes mencionar, entre comillas, algo de trámite, sin mayor sustento, en una ampliación o prórroga de plazo a nivel preliminar. Basta con decir cuál es el hecho, cuál es el plazo que ha transcurrido y por qué es necesario. No requiere más. Si ha citado a 20 personas y solo han venido 10, indicar que no han venido estas 10 personas estar debidamente notificados. Bueno, si uno gusta para poder asegurar lo que podría ser determinar, quizá en un cuadro, ¿no? He citado a 20, ha venido, no ha venido, se ha venido, el cargo de notificación y cuando se ha citado. Bueno, podría ser de acuerdo a la magnitud del caso. Eso debemos de entender. Cuando necesitamos providencias, olvidamos vamos a las providencias, ¿no? Se dicta solo por ordenar materialmente. Como es un ejemplo, llega un certificado de antecedentes penales con resultado negativo. No hay nada que motivar. Quizá, porque esto no va a servir por un efecto de la pena. O un indicador, ¿no? Ojo, no estamos hablando que vamos a volver a reevaluar una sentencia, no me refiero a eso. Si cae una persona por microcomercializador y ya tiene antecedentes, ya es un indicador. Pero ya purgó ya sentencia, está bien, pero es un indicador que sigue porque se le ha detenido, ¿no? Y habría que ver a figuras de reincidencia, habitualidad u otras similares, ¿no? Entonces, es el indicador que se tiene. Y si tiene antecedentes dentro, tienes que comunicar al otro despacho, al otro juzgado para una revocatoria, si que está con comparecencia, o en su defecto para la acusación fiscal, para que pueda hacer el quantum de la, ¿no? Entonces vamos al enseñamiento. Proveído acto fiscal,
¿Cómo se le denomina? ¿Proveído? Yo he visto que en un inicio se decía acto fiscal, que es muy genérico. El acto fiscal tiene 3 tipos de manifestaciones. Entonces, es una providencia. Ahora, las enumero, tienes que enumerarlas, porque tiene un orden. ¿Cómo podemos entender que por una acción o por una omisión se va a variar un número? Misma con lapicero. Eso va a originar un desorden y mucho cuestionamiento. Tiene que estar la numeración. Tiene que estar. Ahora se equipara a un decreto judicial. ¿Sí? Muchos ahora señalan, se debe decir, ¿se provee o se dispone? Yo soy de la idea que se diga se provee, porque no estás realizando un orden, no estás realizando un análisis. Pues basta con que digas que se provee. Porque si se dispone, hubieras emitido una disposición. ¿Qué está disponiendo? Estoy disponiendo que se agreguen los actuados. No me parece muy coherente este mi punto de vista. Acá existe un debate en esto. No he visto un lineamiento en común. Mi punto de vista se provee, porque por eso estás emitiendo una providencia y no una disposición, porque estás ordenando, ya ordenar solo me estás proveyendo, no estás disponiendo. Es una opinión que tengo. Tipo de providencias, ahora, acá también ocurre que no podemos generalizar. La generalidad es para ubicarnos, y lo específico es para tener ya un conocimiento, base a la práctica, más detallado. Por ejemplo, adjuntar un documento, no hay mucho que razonar, pero un grado de sustento sí, con un apersonamiento. ¿Qué tal se varía de domicilio? Y esta variación de domicilio, si es defensa conjunta o son defensas independientes, no va a causar un conflicto. En la práctica, vamos a la práctica siempre, teoría con práctica. En la práctica muchas veces ocurre que se apersona un abogado, pero viene otro abogado a la diligencia, pero no ha señalado el acto previo. Pero si ese rato en la diligencia virtual la persona cuenta con el abogado, lo está consignando. Y luego este abogado no firma la declaración. ¿Se dan cuenta cómo un hecho tan sencillo te genera todo un mundo? Si no has proveído correctamente, va a haber graves problemas. Graves, que tienes que llegar hasta declarar la nulidad de tu disposición fiscal por no haber proveído. Por eso es bueno siempre tener mucho cuidado y mucha... Quizá no es culpa del imputado. Puede que sea la estrategia, pues también el código lo señala, ¿no? Si existe un grado de perturbación por parte del imputado por una cuestiones, el código lo señala. Porque ya prevé esta situación. Creo que el código prevé muchas situaciones. No es que alguien esté inventando. O puede ser una omisión. A veces ocurre que la persona investigada en su desesperación, ¿no? Los familiares pagan al abogado, él mismo tiene uno, pero no tiene un momento con el abogado por personas, o quizá el compromiso que tenga de una persona también le paga el abogado, entonces se genera un conflicto, eso también pasa. Es entendible, son varios factores, ¿no? Como digo, mencionamos la generalidad, pero hay casos específicos. La disposición, como he señalado, disposición es disponer, requerimiento requerir. Entonces, por una simple lógica, la providencia debe proveer. Entonces, por un tema, digamos, gramatical, un tema de lenguaje, pero también esto es lo que se da, porque no vas a motivar una providencia cual disposición. Es lo que a veces ocurre cuando se dice decreto, pero es un auto del Poder Judicial, porque está motivando y está poniendo fin a un requerimiento, entonces tiene que ser apelable. No, pero es un decreto, tiene que aplicar otra figura para que el mismo juez pueda resolver. Parece que el sentido ahí es otro, la finalidad es otra de haber realizado eso. No. Cuando es una edición de fondo, tiene que ser otra persona que evalúe todo eso. El control judicial con la imputación que se tiene, la imputación necesaria es vital, pero hay grados en esto, perdón, hay grados. No es igual un grado de imputación mínima en nivel preliminar, en la formalización, que ya se pide una imputación necesaria, que en la acusación, hechos precedentes, hechos concomitantes y posteriores. Y se puede observar, pues la defensa no queda desvalida acá, cuenta con tutela de derechos, cuenta con el control de plazos. Es lo justo. El control de plazos yo estoy de acuerdo con que sea a nivel de agraviado y de imputado, como está en el código. Y también, pese que el código señala hay una sentencia del TC, pero deberían quizás reformular aquí el aspecto del código en sí, en que también sea para agraviados, porque se genera una vulneración cuando no hay una debida imputación. Soy enemigo de realizar el copia-pega de acuerdo al caso. Siempre señalo esa frase de acuerdo al caso,
porque hay casos que no puedes incorporar figuras. Es más seguro que te vas a ganar una queja o una denuncia por prevaricato. Es más que fijo, porque estás incorporando, quizá en tu práctica, quizá en máxima de experiencia. Eso te va a traer más problemas que solamente comunicar la denuncia. Con los actos de investigación, que luego puedes archivar el caso, como puedes formalizar si ya tienes una imputación o tienes una idea clara de lo que has pedido. O con la respuesta en base a lo que has pedido. El requisito de la formalización, indicio revelador de una fecha simple, que la acción penal no ha prescrito. Es de hecho la parte buscar la prescripción. Doctor, ¿pero qué está hablando? Estoy hablando de una opinión general. Es un mecanismo de defensa, es una excepción. Está en el código. Si lo tratamos de esa manera, se encuentra en el código y se encuentra en ese rubro. Forma parte de su derecho de estrategia de defensa. Y a su vez, como es tu derecho de defensa, también es parte de mi función velar, garantizar que no prescriba. Y por eso también hay figuras de la suspensión de la prescripción, entre otras más, ¿no? Y esa estrategia fiscal. Individualizar al imputado. No te obliga al agraviado, no te obliga al agraviado, solamente al imputado, porque la imputación es una persona. No, se ha visto en la práctica, quizá hasta imputaciones con los trabajadores puede ser plenar, más nunca en formalización. Ni se puede exigir en la formalización quién es el agraviado, el código lo señala, o sea, no se puede determinar. Por ejemplo, vamos a señalar un poco directo con el ejemplo. Encuentras un cadáver, pero aún no determinas de quién es, pero tienes al homicida. Y para determinar quién es, vas a hacer pericias que se van a demorar, no sé, 20 días, pues tienes 2 días de detención. Doctor, pues la convalidación de la pericia, ya, tu pericia va a demorar 3 meses, se va a demorar tu pericia. Así aplicas cualquier figura, no puedes tener el nombre. Entonces, hay casos, no son en todos. No son en todos. Cuando ya está clara la figura, no son la apropiación ilícita, que se nota grabado, de arrebato de celular, lo puedes hacer. Doctor, tengo el celular, mandame una persona, pero puedes recurrir a Obsitel. Puede haber alguna señal, algún acta de transcripción o acta de llamada telefónica, llama de celular y tienes el número. O ver, hay figuras. Entonces hay casos y casos. Estructura de la disposición que debe contener nombre del imputado, esto no es de la formalización, nombre del imputado, hechos, me dice, hechos y tipificación específica y alternativa. ¿No? Un delito con razón pública puede ser colusión o negociación, o puede ser robo o alternativamente hurto agravado, de acuerdo a los certificados, de acuerdo a las pericias. Nombre del agraviado, diligencia que se actuará. Por ejemplo, ¿qué tal yo digo robo, pero no hay lesiones físicas, pero yo pienso que, porque hace una amenaza, pienso que puede haber un tema de afectación psicológica. Pasa pericia psicológica después de 15 días, un mes, y el resultado me señala que no está afectado. ¿Será causal? O sea, si Jorge Larico tiene un temperamento, un carácter fuerte, no se asustó, no se asustó, pero sí, o sea, me han exhibido un arma, han sido 3 personas, ha sido de noche, había un grado de violencia porque había un forcejeo, había un susto. No, pero no me encuentro afectado. ¿No será robo? Yo digo que sí. Doctor, pero acá dice, entonces tengo que esperar que una persona, bien esta conclusión, tengo que esperar que una persona altamente sensible, altamente emotiva, diga que hay una grave afectación para que sí sea robo. No me parece. ¿Por qué? Porque inclusive la norma señala lesiones sin esta huella, sin la huella de lesión. Si la norma me señala, ¿por qué no aplicar la psicología? Sí, es lo mismo. Además, la percepción psicológica es altamente variable. Y yo no solamente analizo esa percepción, analizo todo el periférico. Para mí sería robo. Pero acá también hay cuestiones de juicio, ¿no? Que dicen que no, que debe afectarse efectivamente, que no dejan tener razón. Es lo bonito del mundo del derecho, ¿no? Que la postura, si la sustentas bien, la acreditas bien, tu teoría del caso va para adelante. Y como bien refirió mi colega anterior, la investigación preliminar es vital, porque una va sobre otra. Es como una casa, así que no tiene una estructura, una base sólida, como va a estar tu piso número 10. No, o sea, es lo mismo. Acá no tiene que ver. Para ambas partes. Hablo para ambas partes. La formalización solo me pide diligencias útiles y pertinentes. A veces se confunde. En la acusación, el neo probatorio, que es otra figura, que es un tema de derecho probatorio, que te pide pertinente, útil y conducente. Acá solo útil y pertinente, nada más. En el caso de Narín Heredia, es lo que se dio pronunciamiento de la sala. Y que el código ya lo señala. Por sí, las salas solamente aclaran lo que es en el código. ¿Mm? Exigencias distintas.
formalización y acusación. Y cuando digo aclaran, digo con un modo de interpretación, sino que a veces nosotros extrapolamos. El problema es extrapolar demasiado. Cuando algo está claro es extrapolarlo, es, entre comillas, estirar, ¿no? Estirar la interpretación de la interpretación. Muy bueno, eso, muy bueno. Formalización, hechos de imputación concreta, la acusación, como he señalado precedente o mediante posterior, características de diligencia, que no se repitan. No podemos repetir. ¿Por qué? Porque faltó algo. ¿Y por qué has permitido que falte algo si tú conoces desde un inicio? Has tenido que cautelar. La conducción es íntegra del fiscal, recalco. El policía también la puede hacer en coordinación con el fiscal, porque dirige. El policía también tiene facultades para poder investigar. En su formación también ellos llevan cursos, ¿no? Y ellos son los técnicos en este sentido. Ellos conocen este rubro de investigación. Inclusive que hay un debate, muchos dicen de que con objetividad los policías conocen, son años de función, pero acá hablamos de un tema ya de proceso, del garantismo, el rol fiscal que tiene. Entonces, el fiscal también debe estar capacitado. Entonces, acá debe haber una suma de ambas instituciones. Eso es lo óptimo, ¿no? Y sí se da en el trabajo cuando uno tiene las reglas claras, los aspectos claros, se da este buen servicio. Elementos de cargo y de descargo, recordemos, también se tiene que acreditar la inocencia. La fiscalía también está obligada a acreditar la inocencia. Es persecutor, ¿no? Y aún no acusador, y es objetivo. Entonces la objetividad, esa palabra no se puede olvidar. Los plazos, bueno, acá 120 que se tiene, se podrían presentar más, las definiciones de complicación de 240 y crimen ya es una cantidad mucho mayor, 36 meses. Es hasta, ¿no? Hasta, a veces los colegas dicen, voy a llegar al día 119 para concluir, voy a llegar, no necesariamente, ¿eh? Si tienes todo en la mitad de tiempo que está postulado, no hay ningún inconveniente, se puede realizar. El caso complejo te pide diferentes características, varios imputados, varios tipos penales, basta con uno de todos lo que te pide acá. ¿Qué sucede en caso de error? Doctor, me equivoqué en tipear. Pasa. Has sacado al día 10 disposiciones, has estado concentrado. Justo hace rato te llamaron, has hecho una diligencia. Entonces, el artículo 124 me indica, ¿no? El juez podrá corregir en cualquier momento, cualquiera. Ya la carta me dice cualquiera. ¿No? Los errores puramente materiales o numéricos en una resolución, aclarar términos oscuros, ambiguos o contradictorios. Aclarar, puedes hacerlo. Doctor, acá usted señala violencia, pues no dice si es un tema de violencia con lesión, sin lesión, y no dices a quién. Puede precisar. Cuando no vulnera un derecho de defensa, varios hay que aclarar aquí, no puedes obscenar, lo puedes obscenar. Requisitos para declarar caso complejo, bueno, continuamos con las diligencias, o que tengan diligencias en el extranjero. Bueno, hasta acá he tratado de darles un breve alcance de cuál es la naturaleza, cuáles son los requisitos, cuáles son las garantías que debe tener una institución para que pueda sustentar correctamente sus disposiciones o actos fiscales. Muchas gracias a todos ustedes por detenerse este tiempo y poder escuchar la charla al estimado doctor Milton, al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco y a la Academia. Quedo presto cualquier interrogante. Muchas gracias. Muy bien, doctor, sí, vamos a culminar, no sin antes preguntar si desean. Sí, estimada colega, puede usted prender su audio. Buenas noches. Felicitaciones por la ponencia. Una consulta. Una declaración de denunciante que forma parte de una disposición preliminar de archivo, y esta es utilizada en juicio, realizando parte de ella, ¿estaríamos hablando de una prueba inconducente o ineficaz? ¿Cómo le podemos calificar a este tipo de acción, ¿no? O la prueba en sí? A ver, para entenderle, por favor, me dice que una denuncia... El tema es el siguiente. Hay una denuncia, ya el denunciante da su declaración, toman su declaración en investigación preliminar y lo declaran el hecho atípico y emiten una disposición de archivo. Sin embargo, hay una disposición superior de oficio que determina la continuidad, ¿no?, de la investigación mediante otro tipo penal. El fiscal inferior no lo hace la formalización en base al tipo
que lo dispone el fiscal superior. Y ojo que estamos hablando de jerarquía en el Ministerio Público, hay cierta subordinación. Entonces, no hace ningún nuevo acto de investigación. Lo mismo que presentaron en la denuncia, los va llevando hasta el juicio, pero nunca dijo sobre esa declaración. Y en juicio, como no logra que la denunciante, que en este caso sería testigo, vaya a juicio, saca esa declaración de esa investigación preliminar y le oraliza 2 preguntas que le corresponde y con eso sentencia. ¿De qué tipo de prueba estamos hablando así? Porque este es un rezago inquisitivo, la verdad. Ya, perfecto, ya comprendí mejor. A ver, acá vamos a tener en cuenta, voy a hacer un símil con un tema de un paciente, ¿no? Cuando una persona va con algunos síntomas, hay un tiempo en donde se puede corregir, Cuando se encuentra ese tipo de, vamos a llamar, ambigüedades, porque es una ambigüedad, ¿no? ¿Por qué yo denuncio un delito, se denuncia por otro, el superior me dice otro, y cuando amplían es otro? Algo así entiendo que es la figura, porque hay omisiones, a grosso modo entiendo que es así. Se puede, está en toda la facultad aparte de plantear una tutela de derechos, a decirle al juez, señor juez, ocurre esta figura, acá tengo esta figura delictiva, ha ocurrido esto, no se me quiere hacer valer, no se me quiere hacer valer mi derecho a esta versión, a criterio de la parte y conforme lo ordenado por el superior, hay una jerarquía, como bien ha mencionado, ¿no? Salvo que el fiscal indique, si bien es cierto, el fiscal superior ha ordenado un tema de robo, pero los elementos de convicción y en primera instancia se encuentra la facultad de recalificar, porque podemos recalificar, sería válido. Pero por ambos lados existen, digamos, mecanismos de salida, ¿no? Por ambos lados. El fiscal puede recalificar, es la independencia que tiene. Pero si hubiese, lo que también ocurre, si ha visto, y eso es público conocimiento, por eso es de control, que el fiscal se cierra en una postura, es una tutela. Si el juez declara por declarar fundada esta tutela, va a ordenar que el fiscal vea los hechos o considere, y como bien se ha mencionado, ya habría ya quizá un tema ya funcional. Ahora, si nos encontramos ya con este problema y se ha dejado avanzar una etapa quizá ya de juicio, sí, no en la intermedia, sino en la intermedia de juicio, porque en la intermedia también se podría observar, por eso se devuelve la acusación, porque existen vacíos, el juez me va a decir, ¿cómo yo voy a pasar esto a juicio si para mí esto es robo, no es hurto? ¿Qué pasa, fiscal? ¿Por qué me dices esto? No, doctor, es que yo, algo tendrá que decir el fiscal, pues se va a devolver la acusación. Pasamos a juicio, digamos que ha sido diferentes tipos de defensa, ¿no? Y no se ha reactivo. Llega a juicio, esto va a generar al final, desde mi punto de vista, impunidad. El juez no tiene la culpa, el juez le están dando ya el caso avanzado de esa manera. Puedo decir, disculpen, yo veo un tema de puro derecho, para mí observo esto, he escuchado esto y los órganos de prueba han mencionado esto. Yo sentencio en base a esto. No estamos en un tema civil, que no había ni curia, o sea, hay ciertos límites, ¿no? Pero cada etapa debe ser saneada, porque al final los perjudicados van a ser los ciudadanos, sea una absolución o sea una sentencia condenatoria, como he mencionado, ese es el contradictorio. Y la charla va a dar alcances justamente a todas las partes, ¿no? Pero considero, vuelvo a repetir, puede plantear si está en un nivel preliminar o está en un nivel de preparatoria, tutela de derechos. Se puede observar la acusación para que sea devuelta en intermedia. Y en juicio, tratar de incorporar esta información, cuando deciden los órganos de prueba. Eso podría ser mi respuesta. Gracias. El tema, doctor, es cómo generar el contradictorio en juicio, dado que estás llegado a juicio y han condenado, o sea, solamente con la declaración realizada en investigación preliminar. No hay ningún otro acto, ¿no? De investigación, y es más, ni prueba. O sea, ¿cómo puede darse el contradictorio en juicio, aun cuando el 325 nos refiere que las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia? O sea, para los efectos de la sentencia tiene carácter del acto de prueba anticipada, ¿no?
más no este tipo de declaraciones que se dan en investigación preliminar y sin embargo, estas son presentadas de manera sorpresiva en juicio, como no lograron ubicar al testigo, y los jueces actúan y valoran y sentencian. O sea, estamos hablando pues de pruebas inconducentes e ineficaces, ¿no? Claro, ya comprendo mejor ahí. Depende de los magistrados porque sinceramente algunos no le dan mucho valor. O sea, claro, es el documento que está sentado, ¿no? Pero no hay nada como algo en vivo y en directo. El juez ahí observa, puede realizar preguntas, ve cómo se desenvuelve con las partes. El grado de valoración me parece que no es el mismo, pero si no hay nada, obvio que tienen que leerlo, ¿no? Con lo que está, no se ha generado de un contradictorio en su momento. Por eso, acá también, yo soy de la idea, de este nivel preliminar, de tener mucho cuidado, porque algunos magistrados te piden, yo creo que está bien eso, te piden que hayas corrido traslado de la declaración del agraviado y a los testigos. Si el abogado del imputado no participa, es cosa de él, o tú le has comunicado, al menos yo consigno, con oficio número tal, se ofició a tal institución, con llamar al número tal, el abogado privado tal, se comunicó la declaración, y esto parte de este sede policial, más que todo cuando tenemos un turno, si sea 2 de la mañana, tú tienes que coordinar, ya, son 2 de la mañana por la comunicación, mañana coordinamos para que las reuniones sean de 9 a 10, oficios con la debida antelación al defensor público de turno o con el abogado privado, y ya sabe, entonces no se vulnera el contradictorio. Pero si ya se vulneró porque se realiza, no, ya se recibe porque, digamos, el policía mañana no va a estar, mañana está de franco, y ahora más lo hacemos, no es correcto, ¿no? Y se puede cuestionar. Me parece que ahí la sala podría cuestionar el resultado de razonamiento judicial que tenga ya en una sentencia, ¿no? Pero sí sería cuestionable.